Los hospitales, lugares donde la vida y la muerte caminan por el mismo pasillo, donde el llanto de un recién nacido puede mezclarse con el último suspiro de alguien que parte. Y en medio de todo eso, hay algo más, algo que no siempre se puede explicar, algo que se arrastra entre pasillos silenciosos, que se esconde detrás de los monitores cardíacos y que a veces mira desde las puertas entreabiertas. Claudia era enfermera. Turno nocturno. Piso 3. Unidad de cuidados paliativos. Ahí estaban los pacientes terminales. No gritaban. No pedían ayuda. Solo esperaban. El aire allí tenía un peso distinto. Como si el tiempo avanzara más lento. Como si la muerte se sentara en cada silla vacía. Esa noche, Claudia estaba sola en su ronda. Revisaba las habitaciones, pasaba medicamentos, tomaba notas. Todo normal, la misma rutina que había repetido por años, hasta que llegó a la habitación 312. El paciente de esa habitación, el señor Figueroa, había fallecido hacía 2 días. Había tenido una muerte tranquila, según el parte médico, sin sobresaltos. Pero cuando Claudia empujó la puerta, algo no encajaba. La cama estaba deshecha, como si alguien se hubiese levantado de un salto. La ventana, que siempre mantenían cerrada por protocolo, estaba completamente abierta. Y la cortina se movía con una lentitud antinatural, como si algo invisible la acariciara. Sobre la sábana había marcas de pies, húmedas, nítidas, dirigidas hacia la puerta, como si alguien hubiese caminado descalzo hasta el pasillo. El corazón de Claudia empezó a latir más rápido. No era miedo, aún era confusión, incomodidad. Llamó al personal de seguridad. Vinieron rápido. Revisaron las cámaras del pasillo. Nadie había entrado. Nadie había salido. Pero en el sistema de acceso electrónico aparecía una tarjeta registrada. A las 3:17 a.m., la misma hora exacta en la que 2 noches antes el señor Figueroa había muerto. En esa misma cama, bajo esa misma luz, desde ese momento algo cambió. Luces que se apagaban sin motivo. Alarmas cardíacas que sonaban en habitaciones vacías. Códigos azules fantasma. Y ese frío repentino, seco, que atravesaba el pasillo sin razón aparente. Claudia empezó a escuchar cosas. Voces. Pasos suaves detrás suyo. Puertas que se cerraban solas. Y risas. Risas ahogadas. Como si alguien se burlara de ella desde otro plano. Una noche, mientras revisaba expedientes en la oficina, sintió que el aire se volvía espeso. La luz parpadeó 2 veces. Y detrás suyo, una voz. ¿Me puede traer agua? Se dio vuelta de inmediato. La sala estaba vacía. En la mesa solo había una ficha abierta, la del señor Figueroa. Y en la hoja, alguien había escrito con lápiz: «Gracias». Después de aquel susurro en la oficina, Claudia intentó convencerse de que era el cansancio. Había trabajado demasiadas noches seguidas. El estrés, la tensión, la muerte constante. Todo eso podía jugarle una mala pasada. Pero el hospital no se detenía. Y la muerte tampoco. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Empezaron los silencios anormales. No el silencio normal de un hospital de madrugada, sino un silencio que devoraba el sonido. Los monitores parecían retrasarse medio segundo en sus pitidos. El aire se volvía más denso a partir de las 3.
como si algo se activara a esa hora, como si ese fuera su momento. Claudia comenzó a notar patrones. Las luces del pasillo 3 que parpadeaban siempre a las 3:17. La impresora de informes, que casi nunca usaban, expulsaba una hoja en blanco justo a esa hora. Y cada vez que se acercaba a la habitación 302, el walkie-talkie del carro de medicamentos se llenaba de estática. Decidió contarle a otro enfermero, Luis, que trabajaba en pediatría. Era uno de los pocos compañeros que no la trataban de loca. Luis no se sorprendió. Solo le dijo: ¿Nunca te contaron del otro turno? ¿Qué otro turno?, preguntó Claudia extrañada. El de las 3:17. No lo verás en los registros. No lo verás en la planilla. Pero algunos dicen que, a esa hora, otro turno entra. Uno del que no se habla. Enfermeros que ya murieron. Doctores que se quedaron demasiado tiempo. Pacientes que nunca se fueron. Claudia se rió, pero fue una risa vacía, porque en el fondo ya lo había sentido. Esa noche, decidió quedarse despierta en la sala de vigilancia. Tenía acceso a las cámaras. Quería ver qué pasaba exactamente a las 3:17. Colocó todos los monitores apuntando al pasillo 3, a la habitación 312. Puso el cronómetro. Esperó. 3:16:57. 3:16:58. 3:16:59. 3:17:0. La pantalla parpadeó. Solo un segundo. Cuando volvió, había alguien en el pasillo. Era una figura vestida con bata de paciente, de espaldas a la cámara. Avanzaba con lentitud hacia la habitación 312, pero el detalle más escalofriante fue otro. Cada vez que la figura pasaba por una cámara distinta, el reloj volvía a marcar las 3:17, como si el tiempo se reescribiera a su paso, como si esa cosa existiera fuera del tiempo. Claudia no podía moverse. El cuerpo se le congeló. La figura llegó hasta la puerta, se detuvo y miró hacia la cámara. No tenía rostro, solo piel lisa, blanca, translúcida. Y aún así, Claudia sintió que la miraba. La pantalla se llenó de estática. Cuando volvió la imagen, el pasillo estaba vacío. Y en la pantalla de su computadora, sin que ella lo hubiera tocado, apareció una ventana emergente. Un mensaje simple, en tipografía antigua: no sigas mirando. A partir de esa noche, Claudia dejó de dormir. Empezó a ver cosas incluso durante el día. Sombras que se deslizaban por los ventanales. Carritos de medicamentos que se movían solos. Puertas que crujían con voces que susurraban su nombre. Fue con Luis. Le mostró las grabaciones, pero al insertarlas en otro computador, el archivo estaba corrupto, y en su lugar solo se veía una imagen fija. El pasillo vacío. Luis la miró en silencio, y le dijo algo que no olvidaría nunca. A veces, el hospital no quiere que sepas lo que hay adentro. A veces, solo te deja ver lo que no puedes evitar llevarte. Claudia pensó en renunciar. Pensó en huir. Pero algo dentro de ella, algo que no sabía si era valentía o una trampa más, le susurraba que no debía irse, porque ya era parte del otro turno. Y el hospital ya la había elegido. Las noches siguientes, Claudia dejó de luchar contra lo que veía. Comenzó a tomar nota. Anotaba todo en un cuaderno que nunca dejaba fuera del casillero. Los minutos exactos en los que el aire se enfriaba, las frases que escuchaba detrás de las paredes,
Las habitaciones que olían a formol, aunque estaban vacías desde hacía meses. Las puertas que se cerraban solas justo cuando pasaba. Y sobre todo, registraba los rostros. Rostros que no estaban en los censos de pacientes. Rostros que aparecían en las ventanas desde el cuarto piso, aunque el hospital solo tenía 3. Rostros que empezaron a mirarla incluso cuando no había luz, como si la oscuridad los revelara mejor. Un jueves a la madrugada, mientras cargaba su carro de medicamentos, escuchó un ruido fuerte en el ascensor. Un golpe seco. Luego, pasos. El ascensor se abrió. Vacío, pero en la pared del fondo, alguien había escrito con algo marrón oscuro, espeso, reseco: «Tú también vas a quedarte». Claudia retrocedió, aterrada. Pero entonces lo entendió. No era una amenaza, era una advertencia. El hospital no era solo un edificio, era un umbral, un lugar donde las almas se quedaban atrapadas. Algunas por no querer irse, otras porque no sabían que ya estaban muertas, y unas pocas, las peores, porque les gustaba quedarse, porque disfrutaban del silencio, de los susurros, del sufrimiento. Esa noche, Claudia decidió bajar al archivo subterráneo, un lugar que casi nadie visitaba. Quería encontrar la ficha del señor Figueroa. Algo le decía que la respuesta estaba ahí, y la encontró, pero no fue lo que esperaba. El expediente estaba amarillento, antiguo, con fecha de 1987. Fallecimiento en habitación 312. Causa: colapso respiratorio. Observación: hablaba con alguien durante sus últimos días. Insistía en que debía quedarse para recibir el turno siguiente. El corazón de Claudia se detuvo un instante. Ese expediente tenía más de 35 años, pero ella lo había atendido hace 2 semanas, o creyó hacerlo, porque entonces miró el reverso de la hoja y había una fotografía, enfermeros y pacientes sonriendo. Y en una esquina, Claudia con la misma bata, la misma expresión, solo que era una imagen vieja, borrosa, doblada, y en tinta corrida, una nota escrita a mano. Nueva integrante del turno. Admitida. 1987. Observación: no recuerda que ya murió. Claudia dejó caer la carpeta. El aire a su alrededor se volvió denso. Las luces se apagaron y una voz, la misma que le pidió agua, le susurró muy cerca: ahora lo entiendes. Siempre fuiste parte del otro turno. Y por primera vez, Claudia no tuvo miedo, porque ya no quedaba nada que temer. Solo seguir trabajando en el turno que nadie ve. ¿Te atreverías a hacer guardia en un hospital de madrugada sabiendo esto? Si te estremeció esta historia, dale like, suscríbete y activa la campana para más relatos oscuros inspirados en sucesos reales, lugares malditos y fenómenos que la ciencia no puede explicar. Nos vemos en el próximo turno, si es que logras salir del actual.